Vamos a empezar con la primera mesa de la tercera y última jornada de la conferencia de Construir el Futuro. Leila y Janet van a hablar de ecofeminismo a gran escala. Nos interesaba hablar, todos estos días hemos estado hablando de políticas como muy prácticas, políticas a gran escala, políticas industriales, infraestructuras, como cosas de mucho volumen y de mucho presupuesto. Y nos interesaba también pensar cómo un programa feminista podía no solo no solo recibir este tipo de propuestas, sino de hecho impulsarlas y asumirlas dentro de ese propio programa, ¿no? Y entonces, para hablar de estos temas, tenemos a Leila Martínez, que es coeditora de la editorial Levantafuego y de la revista Corriente Cálida, que tenemos unos cuantos ejemplares en la mesa del fondo, y también es ensayista de un libro que seguramente conozcáis, que es Utopía no es una isla, y novelista, es autora de una novela que seguramente conozcáis, que se llama Carcoma, no solo conozcáis, sino que hayáis leído y regalado en múltiples ocasiones. Y también tenemos a Janet Sanz, que es concejala del Ayuntamiento de Barcelona y ha sido responsable de temas de urbanismo en el Ayuntamiento en los últimos 8 años. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Además, gracias especialmente porque esta mesa la hemos organizado con menos tiempo que las anteriores y ellas dos se han prestado a participar, o sea que el agradecimiento es doble en este caso. O sea que va a empezar Laila, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Además, después de ayer, todo el día y un domingo por la mañana. Bueno, yo quería empezar como lanzando una idea que también igual luego la podemos debatir, ¿no? En el turno de preguntas, en el turno de reflexiones, que creo que es algo en lo que el feminismo y la lucha contra la crisis climática se parecen, y es como en el problema de desajuste que tienen entre la escala del problema que enfrentan y la escala de las soluciones con las que cuentan, ¿no? Claro, pues el feminismo se enfrenta al patriarcado, ¿no? Que no solo tiene escala planetaria, sino que además arrastra una dinámica de siglos, milenios, ¿no? Desde el neolítico a todas las formas de organización política y económica, ¿no? Y social que hemos conocido hasta ahora. Y la crisis climática pues arrastra también, no solo es planetaria, sino también arrastra una inercia de siglos, ¿no? En el sentido de que estamos ahora sufriendo el carbono de la revolución industrial, ¿no? Claro, frente a esta magnitud de problema tenemos movimientos que han priorizado una escala de soluciones muy centradas en lo sencillo, lo pequeño, lo local, ¿no? Claro, como que la propia configuración del movimiento feminista, ¿no? En el Estado español, fragmentado, generalmente pues de colectivos pequeños, ¿no? Que aunque sabemos que existen y han existido, ¿no? Como intentos de coordinación, pero claro, como se ha priorizado lo local y lo pequeño y la escala pequeña de las soluciones, ¿no? También sabemos que ha habido feministas y que hay feministas en instituciones grandes, pero no ha sido, yo creo que podemos decir que no ha sido como el objetivo principal del movimiento, ¿no? Y creo que también se puede decir que tampoco ha sido el objetivo del ecologismo, ¿no? Que tenemos organizaciones ecologistas grandes, pero su principal objetivo no ha sido generar este tipo de soluciones a esta escala tan grande, ¿no? Y además han arrastrado como un imaginario en el que se priorizaba esto de lo local, las soluciones pequeñas, las soluciones sencillas, que en el feminismo han tenido que ver con darle mucha prioridad al feminismo de los cuidados y en el ecologismo, como este ecologismo un poco más de lo rural, de lo pequeño, de las cestas de consumo, de los huertos urbanos, ¿no? Incluso en las organizaciones grandes era ese ideal el que estaba permeando, ¿no? Ese imaginario el que estaba permeando las formas de actuación, ¿no?
Además, lo pequeño y lo local se ha revestido como de una categoría moral, ¿no? Era lo bueno y las grandes soluciones o las grandes ambiciones eran sospechosas, ¿no? O sea, como, bueno, hay que tener cuidado con ellas, ¿no? O sea, que había como una categorización moral incluso, ¿no? Esto, claro, viene de muy lejos, viene de causas que tienen que ver con la interiorización de la derrota histórica de la izquierda, que tienen que ver con la posmodernidad y el fin de los grandes relatos, ¿no? Claro. Todo esto ha generado también eso, ¿no? Como decía, como un movimiento fragmentado que pues en el caso del feminismo ha dado lugar al partido feminista, pero que no tiene ningún tipo de Lidia Falcón, ¿no? No tiene ningún tipo de... ha sido muy marginal y menos mal, porque sus planteamientos son bastante tránsfobos y bastante terribles. Y ECUO, ¿no? Digamos, sería lo que ha tenido en el Estado español pues un partido verde, pero que tampoco creo que podemos decir que tampoco ha sido el movimiento, o sea, el objetivo principal del movimiento ecologista generar ese tipo de activismo, ¿no? O no ha tenido como objetivo ocupar las instituciones del Estado o generar imaginarios mucho más grandes. Claro, con el feminismo, como centrándome más en el feminismo de los cuidados ha tenido muchos problemas, ¿no? Y creo que tiene bastantes problemas. Sí que ha tenido, claro, ha sido una puesta en valor de algo que estaba muy desvalorizado, ¿no? Y que pasaba por invisible, ¿no? Como es toda la esfera de los cuidados, pero también creo que al hacer eso ha caído y sigue cayendo muchas veces en una idealización de los cuidados, ¿no? También creo que se ha dado de sí tanto el término que ha perdido un poco de sentido, ¿no? O sea, como que cuidados ha pasado a ser cualquier cosa. Escuchar un audio de una amiga de 5 minutos, eso ya es cuidados con tu amiga. Es como, hombre, bueno, no sé. O tu amiga se pone enferma y llevarle un plato de lentejas es cuidados, ¿no? Es como... O sea, creo que o sea, eso pues es un poco amistad básica, ¿no? O sea, tenemos que definir esto mejor porque si no, no hay forma de que los cuidados dejan de ser útiles, si se dilata tanto ese concepto, dejan de ser útiles para la acción política, porque al final no significan nada, ¿no? Si todo es cuidado, los cuidados no son nada, ¿no? O sea, no podemos utilizarlo, no podemos aprender el concepto, ¿no? Pasa a ser tantas cosas y tan laxo el concepto que no se puede utilizar para algo para hacer política, ¿no? Para incidir en la política. Claro, también creo que ha habido una cosa de cierta romantización de los cuidados, ¿no? Al intentar poner en valor y se ha dejado un poco menos, se ha dejado de lado toda la parte desagradable, alienante y terrible que tienen los cuidados, ¿no? Que es una parte muy importante de los cuidados y que si no la tenemos en cuenta es difícil que podamos hacer política con eso, ¿no? Con esa parte que no es pues cocinar para tu amiga, sino que es a lo mejor cambiar el pañal de una persona dependiente, ¿no? Que ya pues, es una cosa bastante desagradable, ¿no? O que seguro que no estamos deseando hacer. Claro, cuando ya hablamos como del ecofeminismo en sí mismo, creo que le ha pasado un poco todo esto, ¿no? Como digamos, de la unión más puramente entre la convergencia entre el feminismo y el ecologismo. Yo creo que el ecofeminismo pues, también ha pecado de este imaginario, ¿no? de esta idealización de los cuidados, de la idealización del entorno rural, también de bastante especismo, lo que es bastante preocupante en un momento en el que nos tenemos que replantear nuestra relación no solo con el resto de animales, sino con el sistema alimentario que que es uno de los grandes problemas, ¿no? que tenemos y que está completamente hecho polvo. Y también este discurso de la madre naturaleza, de la antropomorfización de la naturaleza, ¿no? Y su vinculación con las mujeres. Esto también es un discurso que viene de lejos, pero claro, al final
te lo sigues encontrando en Instagram, ¿no? El retiro para hacer yoga y conectar con la madre naturaleza, un retiro para mujeres de fin de semana, ¿no? Porque las mujeres con la regla pues estamos unidas a los ciclos de la naturaleza. O sea, es que esto abres Instagram y te lo sigues encontrando, ¿no? O sea, como este discurso sigue funcionando, un discurso profundamente esencialista, transfobo y que da para poca acción política y que está directamente en lo conservador y lo reaccionario, por mucho que se revista, ¿no? de cosas como de una estética hippie o una cosa así, ¿no? Claro, todo esto, como esta fricción entre lo pequeño un poco de las soluciones y lo grande del problema, ¿no? Como este desajuste, creo que genera muchísima frustración, muchísimo desempoderamiento, ¿no? Y nos hace como también, creo, incapaces de manejarnos con otras cosas como que tienen una escala muy grande, como por ejemplo la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología y los cuidados, ¿no? O sea, lo que se produce es como hay como un ya rechazo cuando metemos la tecnología en los cuidados, ¿no? Yo empecé a mí como me cambió mucho el chip, una charla a la que fui de la gente del Foro de Vida Independiente, que son la charla la daba una persona que tenía una discapacidad física bastante grande, ¿no? que solo podía mover del cuello para arriba y un poco una mano, ¿no? Entonces iba en silla de ruedas, en una silla de ruedas especial, y esta persona hablaba de que le habían dejado de la universidad un prototipo de brazo eléctrico, de brazo robótico, para darle de comer, ¿no? Y era una especie de flexo que se colocaba en la mesa, y como del tamaño de un flexo, y le daba de comer. Claro, cuando pensamos en esta idealización de los cuidados, pensamos mucho, guau, pues alguien, ¿no? Que vaya a su casa, que se ocupe en darle de comer. Y claro, esta persona decía, yo quiero que me roboticen la casa entera y me gusta ese brazo, porque para mí lo otro significa dependencia. O sea, un cuidador que me tenga que estar dando de comer significa que estoy dependiendo de esa persona. Si es mi familiar, hay problemas, ¿no? Si es un familiar, pero si es una persona que envía el servicio de salud, también me genera problemas, ¿no? O sea, si en cambio yo tengo un brazo robótico, me acerco y como, ¿no? Y no tengo que estar esperando que llegue esa persona que me tiene que dar de comer. Entonces, claro, era como, pues, creo que con esta idealización un poco y esta romantización de los cuidados, de repente nos encontramos como un poco sin herramientas como para, por ejemplo, ver qué pasa cuando tenemos que enfrentarnos a pues, este tipo de problemas y las soluciones a lo mejor son tecnológicas, ¿no? O cómo puede ayudar la tecnología. Claro, también algo que pensaba es, por ejemplo, claro, a mí más que hablar de cuidados me gusta mucho más hablar de trabajo reproductivo, porque creo que permite como el uso político, ¿no? Y acotarlo políticamente más, y es más efectivo para buscar sobre todo soluciones a gran escala, ¿no? Claro, también yo creo que algo que, si pensamos en la necesidad de la gran escala, algo que tendría que tener el feminismo en mente es sacar el máximo trabajo reproductivo de las casas, ¿no? Y comunizarlo lo máximo posible, porque el trabajo reproductivo sigue estando enormemente privatizado dentro de los hogares, ¿no? Claro, con el trabajo reproductivo pasa una cosa, que es que tiende a ocupar todo el tiempo, o sea, se extiende como un virus, ¿no? Helen Hester en este libro contaba un artículo de una feminista de los años 70, Joanna Wagner, que publicó un artículo en los años 70 en la que ella se había dado cuenta de que en 1924 el tiempo que se dedicaba al trabajo reproductivo eran 52 horas a la semana, y en los años 60 eran 55. Y entre medias había pasado la nevera, la lavadora, el lavavajillas, y ella decía, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿cómo es posible que las casas en Estados Unidos, ¿no? Que las casas haya tantos adelantos y en cambio haya más horas de trabajo reproductivo que había en los años 20? Claro, ella dijo, hay varias razones, ¿no?
Una es que antes, por ejemplo, hablaba del trabajo de lavar la ropa, ¿no? Se externalizaba, incluso la gente de las clases populares lo externalizaba a las lavanderas, se hacía comunitario, lo que ahorraba tiempo. Decía, pero sobre todo el problema es que nos encontramos con que el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo reproductivo, todo el rato aumenta las expectativas. Es decir, en 1924 tener una casa limpia significaba barrer tal, y en 1960 había, por ejemplo, que limpiar el polvo todos los días, ¿no? O sea, como que cada vez que había un adelanto técnico como la lavadora, eso no implicaba que descansases más o que se bajase el número de horas reproductivas, sino que subía las expectativas, ¿no? Y eso en realidad lo estamos viendo ahora también, ¿no? Por ejemplo, con la crianza. Claro, ahora mismo las mujeres siguen asumiendo en el Estado español 2/3 de trabajo reproductivo, ¿no? Y los hombres 1/3. Claro, equilibrar eso, claro, es una cosa de justicia, ¿no? Que se tiene que hacer. Pero mi sospecha es que equilibrar eso no va a hacer que las mujeres descansen, sino que lo que va a hacer es aumentar las expectativas, ¿no? de lo que se tiene que hacer, las exigencias respecto de lo que significa el trabajo reproductivo. Y esto no es darle una carta blanca a los hombres, ¿no? Es decir, hay que ajustar esto bien, igual es que tenemos que ser más ambiciosas con esto, igual hay que sacar trabajo reproductivo de las casas, porque si lo seguimos manteniendo en las casas, va aumentando, ¿no? Y decía que lo hemos visto con la crianza, ¿no? O sea, para mi abuela, la crianza además es lo que los hombres han asumido dentro del trabajo reproductivo, lo que han asumido en mayor medida, ¿no? En estos últimos años. Entonces, claro, para mi abuela ser una buena madre era pues que fuesen al colegio, darles de comer y que llevasen ropa limpia. Ahora, ser una buena madre es ayudarles después del colegio con los deberes, llevarles a actividades extraescolares, ¿no? Mucho más trabajo emocional que había antes. Y esto no es que sea malo, el problema es que estamos atrapados, ¿no? Como en una trampa que es, da igual, o sea, es como un sumidero, ¿no? De tiempo el trabajo reproductivo en el que da igual lo que lo tecnifiques y da igual casi la gente que haya porque siempre ocupa más tiempo, ¿no? Entonces, como que, claro, la única solución aquí yo creo que es sacarlo de las casas, ¿no? Si tú sacas, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del trabajo de la lavandería de las casas, si se ocupase, entonces estuviese externalizado y hubiese un servicio de lavandería que se ocupase de lavar la ropa, si se subiesen las exigencias de la limpieza en la ropa, ya no te caerían a ti, ¿no? Ya no caerían dentro del hogar, porque habría un servicio de lavandería que se ocupa de eso, ¿no? Con lo cual es como que te has librado del problema de alguna manera, ¿no? En verdad esto también pasa con el trabajo productivo. O sea, lo hemos visto también. O sea, el aumento de la tecnología no ha hecho que salgamos antes del trabajo, ni que tengamos menos trabajo que hacer, ¿no? En el mundo editorial, por ejemplo, cómo trabajaba una editorial antes de los ordenadores y cómo trabaja ahora. O sea, es que el proceso se ha simplificado muchísimo y simplemente lo que pasa ahora es que se sacan más libros. O sea, entonces los editores pues siguen trabajando las 8 horas y lo que tienen es más presión para sacar más libros, ¿no? O sea, como que en realidad es un proceso de funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? Que no te deja, como que te tiene permanentemente movilizado trabajando dentro y fuera, ¿no? Claro, también con el trabajo reproductivo chocamos con muchas cosas, ¿no? Chocamos con la institución de la familia. Sacrosanta institución de la familia que sigue gobernando también en la izquierda nuestras expectativas y nuestros deseos. Chocamos con lo que Helen Hester llama el realismo doméstico, ¿no? Que es esta idea de cómo las casas, por ejemplo, la propia configuración de las casas permanecen inamovibles, ¿no? O sea, parece que no hay política ahí, ¿no? Como que no solo el urbanismo, ¿no? de las ciudades, sino el propio diseño de las casas, ¿no? Para quién está pensado, para qué gente vive ahí, para qué tipo de familias, ¿no? Y también yo creo que, claro, que en el trabajo de reproductivo también hay una cosa de afecto, ¿no? que tiene que tenerse en cuenta, obviamente, que dificulta también sacar parte de ese trabajo reproductivo, ¿no? del interior de las casas. También, claro, hay otra cosa, o sea, es complicado, ¿no? Hay otra cosa también, yo creo que está pasando un poco de cierre defensivo, ¿no? En el sentido de
El otro día leía esta noticia, las declaraciones de Juan Roig, del dueño de Mercadona, sobre cómo Mercadona está aumentando la comida preparada dentro de su supermercado, ¿no? La venta de comida preparada, porque lo que él decía era que cada vez la gente iba a cocinar menos y que llegaríamos a un momento de casa sin cocina. Entonces hubo una columna en El País que decía la distopía de las casas sin cocina. Y claro, cuando tú has estudiado un poco de la historia de las utopías, las casas sin cocina han sido una utopía para mucha gente, ¿no? Y para el movimiento feminista en gran medida. En diferentes momentos históricos han imaginado casas sin cocina, ¿no? Casas en las que eso, ¿no? El trabajo reproductivo de cocinar y comprar y preparar los alimentos se hacía de forma comunal. Entonces, claro, de repente fue como una disociación ahí, ¿no? Como de repente esto se ha convertido en una distopía y claro, había mucha gente como en mi entorno que empezó como a hacer una defensa de la cocina, ¿no? Y del hecho de cocinar. Y entonces, claro, era como, no, porque claro, la cocina, la familia, también las tradiciones de un sitio, todo lo emocional que hay en la cocina, las croquetas de tu abuela. Y claro, es como, o sea, las personas veganas sabemos bastante de esto porque pensamos mucho en esto, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, de toda, claro, la vinculación emocional que hay en una cocina, en lo que se come, la vinculación con el territorio, ¿no? O sea, como que en todo esto hemos pensado bastante, pero a la vez se colaba toda esta, por un lado, esta idealización, ¿no? de las recetas de la abuela, que no dejan ver el trabajo reproductivo de la abuela. También toda esta idealización, no sé, yo pienso, por ejemplo, en mi propia abuela, ¿no? Las recetas de mi abuela. Mi abuela es de un pueblo de Cuenca, de una familia muy pobre. Cuando se fue a Madrid, aprendió a cocinar, porque en Cuenca tenía, en una familia muy pobre, cocinaban con 3 cosas. O sea, ella, la receta de croquetas la aprendió de Arguiñano. Quiero decir, no es una cosa que venga de siglos y de generaciones, ¿no? O sea, claro, hay una idealización ahí que es como, bueno, vamos a ver, o sea, sí, el vínculo emocional, sí, la parte emocional en los cuidados hay que tenerla en cuenta, hay que tenerla en cuenta en la alimentación, hay que tenerla en cuenta en el trabajo reproductivo del cuidado de los hijos, pero también vamos a ver que estamos idealizando, qué está pasando aquí y cuántos elementos nos están impidiendo además hacer política, porque hay cosas que parece que son intocables, ¿no? Por ejemplo, la propia configuración de los hogares, la propia institución de la familia, ¿no? Cosas así. Para mí eso, ¿no? Para mí un trabajo feminista y ecofeminista, y donde creo que el ecologismo, la lucha contra la crisis climática y el feminismo pueden converger muchísimo, es justamente en esta comunización del trabajo de cuidados, ¿no? En sacar trabajo reproductivo de las casas y hacerlo común, porque además ni siquiera tiene sentido, o sea, ecológicamente tampoco tiene sentido, ¿no? Esta privatización. ¿Qué sentido tiene que haya una lavadora en cada casa? Es que realmente no tiene sentido, ¿no? Como es muy antiecológico, ¿no? Y pasa también con la alimentación. Pasa con todo el sistema de distribución de alimentos, ¿no? Lo ineficiente que es y cómo eso se podría hacer mucho más eficiente ecológicamente y además serviría para sacar trabajo reproductivo dentro de las casas, ¿no? Y bueno, yo creo eso, ¿no? Que para mí es por donde debería avanzar. Exige mucha más ambición, exige, creo, como un movimiento feminista como seguramente coordinado, ¿no? Para ser capaz de pedir estas cosas y de imaginar estas cosas coordinado a niveles mucho más grandes, ¿no? De lo que está ahora, pero bueno, creo que sería una buena línea para seguir, ¿no?
Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, también agradeceros mucho la invitación, el poder aparte de haber escuchado y participado estos días, ¿no? de todo el debate, de todas las propuestas que se han planteado, ¿no? en este encuentro, en este ciclo, también poder compartir con vosotros un poco mi experiencia, ¿no? Mi experiencia no solo desde lo político, sino también un poco incluso desde lo militar, ¿no? Porque creo que hemos ejercido una defensa absoluta de lo que quiere ser una práctica que se pueda replicar, que se pueda desarrollar, ¿no? Y cuando digo desde lo militar, estoy haciendo broma, pero con ese objetivo de poder tener precisamente propuestas hegemónicas que se puedan replicar, que sean viables, que sean deseables, ¿no? Yo creo que este fin de semana, ¿no? Hemos estado hablando mucho también de esas propuestas técnicas, ¿no? De esos debates que tenemos encima de la mesa a gran escala, ¿no? Y tenemos que ser capaces también, desde mi perspectiva, de poder aterrizarlos en propuestas concretas que sean replicables, ¿no? Y que, por tanto, tengan esa escalabilidad, pero que tengan una propuesta concreta, tangible, específica, que las haga viables, ¿no? Que las haga posibles y que, por tanto, las haga deseables. Porque si no, cuesta mucho, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, con la toma del Banco Central Europeo, pero creo que es un objetivo bastante ambicioso y complejo, ¿no? De desarrollar. En cambio, la toma de nuestros gobiernos locales, municipales, pues a veces es algo un poco más fácil, desde el que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Desde donde podemos hacer muchas cosas. Y sobre todo porque precisamente en este contexto de intangibles, ¿no? De intangibles, me parece, y de incertidumbre y de miedo, la necesidad de construir esas certezas que sean seguramente una política que pueda frenar la cultura de la resignación, en la que buena parte de la población está instalada. En la que buena parte de la población está instalada porque el marco cultural es no se puede hacer nada, pues a ello pues vamos a, ¿no? Andello caliente, ríase la gente, etcétera, 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 ¿no? Y creo que es importante combatir eso. Entonces yo quería un poco compartiros esa experiencia política desde el Ayuntamiento de Barcelona, y os decía, ¿no? Os decía desde esa defensa casi militar, porque yo siempre pongo el ejemplo de que a veces tengo la sensación de no haber gobernado la ciudad, sino de haber estado en Vietnam, ¿no? De haber estado en Vietnam y haber vuelto viva, ¿no? Con lo cual tiene, ¿no? Es realmente un hito personal el poder decir he sobrevivido a ese Vietnam, que ha sido intentar frenarle un poquito, ponérselo difícil al mercado, ¿no? En una ciudad como Barcelona, una ciudad que es la gran botiga del món, ¿no? Es la gran tienda del mundo, porque en los últimos 20 años Barcelona se había especializado precisamente en ese mercado capitalista internacional, en querer ser la tienda. Una tienda para los turistas y, por tanto, ser un parque temático y ser un espacio donde simplemente pues, poder intercambiar dinero a cambio de unos servicios muy concretos para un determinado público específico y, por tanto, se había visto una ciudad desprovista de aquello que la hacía esencialmente ciudad. De aquello que la hacía esencialmente ciudad. Y me parece, bueno, que eso tiene que ver precisamente con ese cambio de modelo que nosotras hemos intentado tirar hacia adelante, hemos intentado poner encima de la mesa, que partía de un cambio de agenda, pero que sobre todo lo que planteaba era, pues eso, ¿no? Que un proyecto estratégico, que ahí fuimos un poco estratégicas también nosotras y pensamos en darle un nombre que ahora ha recorrido el mundo, que todo el mundo habla de él, que vienen muchas ciudades de todos los lugares a conocer y a querer aprender de él para poderlo replicar, que es este concepto de superilla, ¿no? A mí me encanta el libro de Laila sobre Utopía no es una isla, porque la traducción de ella es isla. Entonces yo siempre utilizo esa idea para decir utopía no es una isla, superilla sí que es una utopía, ¿no? Me encanta. Y entonces es como que es una de las cosas que utilizo como para plantearlo, ¿no? Pero nosotros, a partir de ese proyecto, de un proyecto como es el de Superilla, pensar que los ayuntamientos en general somos el último escalón, ¿no? De esa mal nombrada descentralización territorial del Estado, porque somos seguramente, ¿no? Los que hemos visto que nos llegaban los recursos más escasos, pero sí que es verdad que Barcelona, Madrid y algunas ciudades, ¿no? De más de 50.000 habitantes tenemos unas características legales, administrativas, que sí que nos permiten precisamente... Perdón, sí, que voy muy rápido.
que sí que nos permiten precisamente tener una autonomía que se defiende precisamente a través de la garantía de una legislación, de una ley. Nosotros tenemos una carta municipal propia que nos permite precisamente eso, ¿no? Tener una legislación que nos da una autonomía que no es absoluta, pero que es muy amplia. Que no es absoluta, pero que es muy amplia. Y especialmente cuando hablamos, por ejemplo, del proyecto de la Superilla, es un proyecto que aborda para mí una de las cosas en las que los ayuntamientos tenemos una capacidad muy, muy grande para poder poner límites precisamente a ese mercado que es el urbanismo. Una estrategia de planificación urbana, de planificación del suelo, porque es que es en el suelo donde pasa todo. Es que es en el suelo donde pasa todo. Donde pasa si ponemos una cosa o ponemos otra, si ponemos placas fotovoltaicas o ponemos una industria que produzca coches contaminantes. Es así. Si ponemos un material que sea sostenible para la vida o un material que incremente nuestras temperaturas. Si ponemos un espacio que haga evidente esos conflictos entre capital y vida, entre reproducción y producción, o no. Entonces, creo que desde esa perspectiva los ayuntamientos nos hemos creído poco históricamente el papel que podíamos desarrollar a través del urbanismo. Y por tanto, yo un poco lo que quiero compartir con vosotros es ese alegato a utilizar el urbanismo como el elemento a partir del cual transformarlo todo. Porque podemos transformarlo todo, ¿no? Yo escuchaba estos días, ¿no?, cuando hablábamos de todos los temas, fiscalidad y política industrial, y yo pensaba, estos últimos 8 años hemos hecho política en Barcelona en todos esos ámbitos. Desde esa planificación estratégica, a través de la regulación del suelo. Y hemos hecho política fiscal, hemos hecho política de usos, hemos dicho a los hoteleros, no, vale, ya está, no vais a hacer más hoteles en Barcelona. Y hemos prohibido esa actividad. Hemos dicho, en los bajos comerciales va a haber comercios que permitan sostener ese día a día y esa vida cotidiana, y hemos hecho una política concreta de adquisición de bajos comerciales para poder precisamente romper esa lógica del mercado en la que solo se establecen tiendas de souvenir. Y ponemos librerías, y ponemos carnicerías, y ponemos proyectos cooperativos. Hemos hecho una política de suelo a la hora de decirle al mercado privado que cada vez que haga una política de gran rehabilitación en Barcelona, tiene que cumplir con una serie de obligaciones, como garantizar el acceso a la vivienda, que es un derecho. Y, por tanto, el 30% de cada promoción que se hace a nivel privado tiene que ser a un precio asequible. Eso es una actividad que ha ido a los, o sea, son proyectos que han ido a los juzgados y han pasado la prueba del algodón, porque nuestro marco jurídico lo permite. Y no lo hemos estado aplicando durante mucho tiempo, también porque no hemos gobernado, como hemos gobernado en esta última década, en muchos de estos ayuntamientos. Pero no se ha estado planteando. Hemos hecho muchos debates. Yo vengo de una tradición política en Barcelona, en Cataluña, que ha estado gobernando ayuntamientos, pero que no ha dado la batalla por el urbanismo, que se ha conformado en muchos momentos en llevar la cartera de derechos sociales o de ecología, porque eran algunos de los elementos que le hacían como más... que le eran más propios, ¿no? Pero yo creo que la batalla está ahí. La batalla está ahí, en disputar desde lo local el urbanismo, porque es lo que es replicable. Y creo que el ejemplo de Barcelona nos ha permitido precisamente eso, ¿no? Esa replanificación de la estrategia del suelo. Yo os explico un poco el concepto muy rápido, ¿no? Superilla, para aterrizarlo. Algunos conoceréis el proyecto, podréis pensar, bueno, es una pacificación al uso. Mirad, es un concepto que se inventa un grupo de arquitectos técnicos progresistas en los años 30 en la ciudad de Barcelona, que desarrollan una propuesta a través de plantear la mejora de las condiciones de vida, la mejora de las condiciones de movilidad de una ciudad que en esos momentos ya, ¿no?, en el inicio del progreso moderno, ya tenía pues unos usos que empezaban a desequilibrarse. Había un problema en Barcelona de salubridad, que Ildefons Cerdà, que es el que diseña toda la transformación urbana del ensanche, ¿no?, de la Ciutat Vella, del casco antiguo de la ciudad, entre murallas, cuando caen esas murallas y se empieza a gestar el crecimiento de la ciudad de Barcelona a través del Eixample, lo que planifica Cerdà es dar respuesta a dos principales problemas, que es el de salubridad y el de injusticia social, porque quien se muere son los pobres por problemas de salud, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí, ese grupo
¿no? Porque evidentemente Sardá dibuja eso, se empieza a aplicar, pero es a principios del siglo XX, ¿no? Cuando empezamos a ver que su desarrollo no es justo del todo, ¿no? Y que por tanto hay problemas, especialmente en los barrios obreros industriales. En los barrios obreros industriales. Nosotros tenemos toda una zona muy característica también, además del modelo catalán, muy industrial, ¿no? Históricamente vinculada al textil, vinculada a otro tipo de producción específica, que en Barcelona se da en el caso del Poblenou. ¿Y qué hace este grupo, el GATPAC, ¿no? Este grupo de arquitectos técnicos progresistas? Intentan introducir los estándares que en ese momento Le Corbusier, un arquitecto que empieza a diseñar la propuesta de la ciudad radiante, que empieza a incorporar la zonificación y empieza a incorporar los elementos, los estándares de salubridad en base a verde, ¿no? La ciudad que luego se acaba desarrollando en la ciudad jardín, que tiene que ver con la dispersión territorial, ¿no? Que ya nos daría para otro debate, pero que sí que precisamente ellos cogen alguna de esas cosas y plantean esa zonificación. De ahí viene el concepto, de ahí viene el concepto. La superilla, vamos a reorganizar la movilidad y los usos dentro de esas manzanas que ha desarrollado, que ya pensó en 1659 y de Alphonse Sardá, y que configuró toda esa planificación urbana de la ciudad. ¿Para qué? Para reivindicar un urbanismo, ¿no? desde la ciudad, desde una ciudad que pase de ir contra lo común a estar a favor de lo común, que quiere decir a favor de la vida, y a poner en el centro de esa construcción del espacio público y de nuestras viviendas lo que significa el sostenimiento de la vida, ¿no? Porque, claro, en el siglo XX ha habido una planificación estratégica del suelo. Claro que ha habido una planificación estratégica del suelo. Y ha habido un urbanismo intencionado que ha desarrollado, que ha implantado el capitalismo en nuestro día a día. Cuando hablamos de ese realismo capitalista, lo vemos permanentemente en nuestro día a día porque hay unas reglas del juego diseñadas y pensadas para replicarlo permanentemente y que parezca que no podemos hacer nada para cambiarlo, ¿no? Entonces, un poco esa defensa para poder rehacer un urbanismo, ¿no?, que deshaga precisamente ese urbanismo del siglo XX basado principalmente en el combustible fósil, ¿no? Para mí, básicamente, es la defensa de ese urbanismo ecofeminista para la vida, ¿no? Porque hay una consecuencia clara que en esa planificación del siglo XX respecto a un urbanismo centrado en los combustibles fósiles ha sido diseñada por y para cumplir con el gran sueño americano, con el gran sueño de la utopía burguesa, donde el desarrollo de las carreteras, el desarrollo de que el 70 o el 80% de nuestro espacio público esté destinado a que pasen o aparquen coches, era la democratización de ese sueño. Era la democratización de ese sueño, ¿no? Y, por tanto, casas adosadas para todos, dispersión territorial, ciudad-jardín, y eso significaba el acuerdo, ¿no?, fehaciente entre las élites y el sector económico del lobby del motor y de la construcción, que son los dos grandes males de nuestras ciudades, ¿no?, y de nuestro territorio, el lobby de la construcción y el lobby del motor, ¿no? Porque precisamente el imperio del motor es quien alimenta ese modelo suburbano de baja densidad y de alta dispersión, ¿no? Yo quería compartir con vosotros 3 datos. En Barcelona, además, colaboramos con un proyecto también como de análisis, ¿no?, artístico, para entender qué había pasado con esa idea del sueño americano. Se hizo una exposición que se llamaba Suburbia, muy interesante, que ha durado muchos meses en Barcelona y que ha sido increíble. No sé si ahora está dando vueltas por algún otro lugar, pero si tenéis la oportunidad de verla, vale mucho la pena, porque precisamente ahí se hacía el análisis de todo lo que había pasado en Estados Unidos, de cómo se había configurado eso en el paradigma, ¿no?, de esa dispersión territorial y de ese modelo injusto urbano, pero que nos obligó a buscar un poco los datos de lo que había pasado, por ejemplo, en Cataluña. Hablo ya de región metropolitana, ya no solo de la propia ciudad, 5 millones de habitantes, ¿no? Pensar que entre el 87 y el 89, el 40% de la construcción que se hace en Cataluña son casas unifamiliares. Son casas unifamiliares, 40%. En los 80. Entre el 85 y el 2005, en los 311 municipios de esa Diputación, de ese ámbito territorial Barcelona, se construye 1,2 casas familiares nuevas cada hora. 1,2 casas unifamiliares nuevas cada hora. ¿Para qué? Para desarrollar eso.
Pero es a partir, por ejemplo, del 2000, de los 2000, cuando ese modelo ya está plenamente desarrollado, que se desarrolla un proyecto de que el 50% de las gasolineras sean una realidad, de las que existen actualmente. El 50% de nuestras gasolineras se construyen a partir de los 2000 para poder sostener ese modelo de dispersión territorial y se siguen planteando, aparte de la privatización de las autopistas, se siguen planteando todas las, pues todos los proyectos de ampliación precisamente de esas autopistas, ¿no? Pongo estos 3 datos porque me parecen, ya no hace falta que os explique los problemas de salud de la contaminación, es el mal uso de nuestro suelo, el mal uso de nuestro espacio, de nuestro territorio, de nuestro espacio urbano y no urbano, porque al final, ¿cuántos proyectos de recalificación se han hecho para garantizar esas nuevas urbanizaciones, para garantizar que pueda vivir esa cantidad de gente? No hablo de las segundas residencias ya, estoy hablando solo de las primeras, porque si ya entráramos en las segundas no acabaríamos. Por tanto, el marco para nosotras, con Supermanzana, con el proyecto de Superilla, ha sido replantear un marco de un urbanismo nuevo ecofeminista que reconozca esa ecodependencia, porque no podemos vivir fuera de la trama de la vida, y que reconozca también la interdependencia entre nosotras, ¿no? Y que ponga encima de la mesa esos cuidados, que ponga encima de la mesa ese trabajo productivo, porque tampoco podemos sobrevivir solos en ningún momento de nuestra vida, en ningún momento de nuestras etapas vitales, ¿no? Y me gusta mucho también cómo lo refuerza siempre Judith Butler, que dice que precisamente esas 2 vulnerabilidades es lo que nos hace absolutamente radicalmente iguales, ¿no? El ser tan vulnerables en esos dos aspectos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue imaginar un diseño urbano que no estuviera basado en el capital, que no estuviera basado en el combustible fósil, sino en el sostenimiento de la vida, ¿no? Y a partir de allí, ¿cómo lo abordamos? Primero, escenario, ¿no? Necesitamos un escenario, que es la ciudad. Tenemos un espacio concreto, tangible, específico, que todo el mundo identifica, que le impacta en su día a día. Además, en un contexto seguramente en el que la ciudadanía, aunque bueno, pues en algunos casos, ¿no? Pueda mirar más desde lo individual, sí que entiende el conflicto de lo colectivo a través de cuánto tiempo tardo yo de casa al trabajo, si tengo o no tengo los recursos suficientes, ¿no? Para poder ir en transporte, o sea, ir en coche privado o en transporte público, si ese transporte público realmente representa, ¿no? Mis necesidades o está acorde con ellas. Por lo tanto, tenemos un escenario de conflicto, porque en las ciudades y en el urbanismo abordamos el conflicto. Por eso lo de la defensa militar y por eso lo de Vietnam, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de ese modelo injusto, ¿no? Pues precisamente la escasez, la desigualdad. Y a partir de allí el diseño de una política urbana que sea innovadora, que recupere un concepto que todo el mundo identifica porque está encima de la mesa desde esa innovación urbana, como se explicaba, de los años 30, pero que además diferentes personas en diferentes organismos, como nosotros teníamos una agencia de ecología urbana que luego también escaló, ¿no? En algo superior, que intentó trabajar por el desarrollo de ese proyecto, y a partir de allí definir esa planificación estratégica del suelo, porque los usos son la primera piedra de la construcción de los derechos sociales y son la primera piedra de la construcción de la política industrial de un municipio. Porque me parece que eso también es un tema relevante. Los municipios tenemos esos entornos industriales, tenemos esos polígonos. Yo cuando escuchaba precisamente en la primera conferencia a Alberto Garzón, ¿no? Una persona que admiro y que quiero mucho, ¿no? Cuando situaba esas rupturas que la Unión Europea tiene que desarrollar en relación, ¿no? A lo energético, a lo industrial y a lo militar, precisamente en lo industrial, yo creo que desde el territorio es donde podemos jugar un papel fundamental, ¿no? Y nosotras lo hemos intentado jugar. Yo, por ejemplo, a mí la derecha española, porque claro, yo juego en un campo, ¿no? Donde siempre tengo la cosa provinciana y la derecha autóctona, dijéramos, propia, pero en el último mandato del Ayuntamiento de Barcelona, pues participé, no sé, en un ciclo de conferencias sobre el tema de la bicicleta, el transporte público. En medio de la pandemia se me ocurrió decir que pues no hacía falta
reactivar el sector de la industria automovilística, que lo que teníamos era aprovechar ese parón para que todo el stock que nos estaba vendiendo de coches diésel contaminantes pues fuera reconvertido en otra cosa y empezar a hacer un poco de política industrial, ¿no? En plan, bueno, vamos a reconvertir hacia dónde queremos. Claro, todo esto que lo dices en un encuentro online, ¿no? Que te vienes arriba tú sola en tu casa con tu portátil y dices, vamos a reconvertir el stock. Pues no sé si fue el ABC o El Mundo, cogió esas declaraciones y toda la patronal española, que no creo que supiera ni quién era yo en ese momento, pidió mi dimisión porque yo estaba proponiendo el cierre de Nissan. Sabéis que ayer Javier Pacheco habló de Nissan. Javier, compartimos muchas luchas y hemos trabajado mucho juntos desde el sindicalismo y desde la organización política. Y bueno, yo me acuerdo Javier Pacheco llamarme y decirme, ¿has pedido el cierre de Nissan? Y yo... Obviamente no he pedido el cierre de Nissan, he pedido una reconversión industrial de una industria que nos está matando, porque es que en Barcelona mueren 1000 personas de forma prematura por culpa de la contaminación, porque es que los niños y las niñas de clase trabajadora no pueden desarrollar cognitivamente, ¿no?, todas sus funciones por culpa de tener escuelas alrededor de red básica de coches. Y eso es así, no los niños pijos. Los niños de clase alta van a escuelas con zonas verdes. Tienen zonas verdes, sus barrios tienen zonas verdes. Las que no los tienen son los de clase trabajadora. Entonces, la importancia de poner eso encima de la mesa y no decir que quieres dejar a la gente sin trabajo. Evidentemente, yo no me podía, estuve 2 años que no me podía acercar a la Nissan, ni a ningún trabajador de Nissan, porque no tuve la oportunidad de poder explicarme, ¿no? Y ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Evidentemente, yo fui la que hizo que Nissan se cerrara con esas declaraciones y, por tanto, bueno, ese drama, ¿no? Por tanto, la importancia de activar eso, ¿no? De activar esa reconversión desde el pacto, desde el acuerdo, pero también desde la intervención, ¿no? Para reducir esos riesgos en los que el sector privado muchas veces no quiere tirarse a la piscina y asumirlos de forma solo, ¿no?, de forma autónoma, pues la administración debe acompañarle, ¿no? Y eso en Barcelona, por ejemplo, tuvimos un caso de éxito de aquella manera, porque fue un caso de éxito a base a una recalificación que permitía la especulación. Entonces digo, es un caso de éxito cogido con pinzas, pero que fue la creación del 22@, ¿no? Un proyecto, el 22@, que se basaba precisamente en la instalación de actividades tecnológicas a cambio de densidad, ¿no? Es decir, las normas urbanísticas permitían urbanizar unos determinados coeficientes. Si tú instalabas una industria, ¿no?, vinculada a lo tecnológico, que era lo que se quería potenciar en ese momento, que eran los 2000, pues obtenías unos beneficios, no solo fiscales, sino también de construcción, por tanto, de recuperación de esa inversión rápidamente. Bueno, ese es un modelo, es una receta que si la aplicas a otros elementos, nosotros lo intentamos en los polígonos del Besós, que es toda un área de desarrollo, además, es donde se concentra la máxima vulnerabilidad del país, de Cataluña. Bueno, pues te pueden salir proyectos precisamente de acompañamiento de estrategias verdes para poder un poco, porque ahora mismo los polígonos industriales de nuestras ciudades están básicamente enfocados a absolutamente la logística, ¿no?, la distribución de las mercancías. O sea, hoy las ciudades hemos venido de ser prioritariamente espacios turísticos y ahora lo combinamos con ser espacios de distribución de mercancías de Amazon, por ponerlo así, como, ¿no?, de Airbnb a Amazon. Este es la máxima aspiración que la actual planificación urbana de los últimos 25 o 30 años nos ha permitido, ¿no? Esa es la única innovación. Por tanto, Superilla, para concretar un poco, básicamente lo que permitía era hacer una intervención global, no solo quedarnos en la superficie, porque pacificaciones se habían hecho toda la vida, es verdad, ¿no?, simbólicas, calles céntricas, ¿no?, calles más de casco antiguo. Nosotros la idea era, vamos a ir donde manda el coche. ¿Dónde manda el coche? En la trama Sardá, en esta trama de l'Eixample, en la trama, ¿no?, que ensanchó la ciudad y que se ocupó de vehículos durante el siglo XX, que pervirtió ese objetivo de salubridad y de justicia social, de justicia urbana, llenándolo de coches que nos matan, llenándolo de coches que nos contaminan, pero desde una intervención global. Cuando digo subsuelo, ¿qué pasa por debajo del subsuelo? ¿Qué pasa? Nos hemos olvidado, ¿solo pasan cables de telefonía? No.
Pasan muchas cosas. Pasa el freático, por ejemplo, la recuperación de las aguas freáticas, que en nuestro caso, a través de un sistema de innovación de drenaje urbano, nos ha permitido instalar en todos los ejes verdes de la supermanzana unos parterres y una vegetación que se sostiene en contextos de sequía. Un proyecto de innovación urbana que se sostiene gracias a la reutilización del freático y gracias al mantenimiento de cada gota de agua que cae, porque tienes esos sistemas que recogen ese agua. Y en el peor periodo de sequía que hemos sufrido en Barcelona estos últimos años, tú pasabas por el eje verde de Consell de Cent, de esa calle que hemos pacificado, y no era amarillo, era verde. No era amarillo, era verde. Seguía siendo verde gracias precisamente a esa recuperación. Por tanto, la importancia de incorporar el subsuelo, de hacerlo drenante, el cambio de los materiales, de pasar del asfalto a la piedra natural, ¿no? Yo siempre pienso que la innovación tecnológica nos tiene que llevar a alguna otra cosa, ¿no? Aparte de la piedra natural, porque si no las canteras de Extremadura tienen los días contados y también, ¿no?, esa escasez en los materiales también se hace presente en ese marco. Por tanto, la importancia precisamente de pensar nuevos materiales. Pero eso nos ha permitido bajar 6-7 grados. Las calles que tienen piedra natural y un buen sistema de verde, ¿no?, como en doble capa, las copas de los árboles en doble capa, una más cercana, una más arriba, ¿no?, que permita también incluso aislar parte de los edificios, hace que tú en verano tengas 6-7 grados menos en esas calles que en las otras, donde solo pasan coches, donde no hay verde urbano. Hemos bajado un 25% la contaminación. Por el Eixample cruzaban 350.000 coches cada día. 350.000 coches. No de Barcelona, del área metropolitana. Utilizaban Barcelona como una carretera más para poder ir de una punta a la otra. 350.000, con la intervención en 4 ejes, solo 4 ejes, 12 kilómetros aproximadamente de intervención entre cada uno de esos ejes, hemos reducido 70.000 coches. 70.000 coches. Y por primera vez Barcelona cumple con los objetivos de contaminación de la Unión Europea, que no son los de la OMS, pero son los de la Unión Europea, que al menos, por lo menos, hemos cambiado esa tendencia en 8 años. En 8 años, 25%. Pero es que además todo eso ha llevado precisamente a poner en el centro a la ciudadanía y a la vez también, por ejemplo, comercio local. Porque hemos acompañado todas esas políticas, que ahí yo creo que también es una de las cosas fundamentales, las hemos acompañado de desarrollar planes de uso. Es decir, donde pacificamos, intervenimos también en los usos que se pueden incorporar en las plantas bajas. ¿Por qué? Porque sabemos que las pacificaciones, que ese cambio de usos a poder caminar, a poder pasear, comportan que el mercado, que no es tonto y aprovecha cualquier oportunidad, un aumento de las rentas, un aumento de los precios, que empieza por los bajos comerciales y continúa por la vivienda. Entonces, pensar que para que esta medida hoy pueda ser una medida deseable, tiene que intervenir en todo. Porque si solo intervengo en eso, hay gente que se siente expulsada. Claro, Barcelona ha pasado de ser una ciudad industrial, obrera, a ser una ciudad principalmente de servicios dirigidos a los turistas y ahora una ciudad de expats, con franquicias internacionales donde comprarte un café a 7 euros, un poco Madrid, ya sé que no hablo de algo que os es muy ajeno, por desgracia, y especialmente en los últimos años, ¿no?, que ha habido un incremento del dejar hacer, ¿no?, en ese sentido. Pero en Barcelona hay una sustitución real de quién vive claramente ya en Barcelona, porque es quien se puede comprar una casa. Hay como un cierto llamamiento a si eres una persona con dinero del resto del planeta, ¿cómo no vas a querer vivir en Barcelona? Que es una ciudad maravillosa, ¿no? Por tanto, bueno, el objetivo era esa intervención holística, ¿no? Casas, suelo, bajos, subsuelo, verde, todo a la vez, para plantear que el problema precisamente no es mejorar la calidad del aire, no es mejorar el espacio urbano, sino es la especulación. Es la especulación. Y, por tanto, ahí sí que tenemos que ir a otra escala de medidas. Pero esas intervenciones mejoran la vida y no van a la contra, precisamente, de los otros derechos básicos que necesitamos tener garantizados. Y voy acabando rápido porque hay una de las ideas precisamente de la charla, esta idea de ecofeminismo a gran escala,
que me parece clave, que es la replicabilidad, ¿no? La escalabilidad que os decía antes, porque el modelo de Superilla es adaptable a cualquier entorno urbano, sea pequeño, mediano o sea grande, ¿no? Y precisamente eso depende claramente de esas condiciones materiales y simbólicas que lo favorecen, que lo promocionan, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que tener en cuenta algunos de las claves que a nosotros nos han ayudado. Identificar evidentemente ese caldo de cultivo que ponga encima de la mesa los datos, los retos, el problema, la organización social y evidentemente la voluntad política, todo eso combinado y junto es lo que te permite reaccionar, la evaluación para consolidarlo, la justificación para poder poner encima de la mesa que eso funciona, que tenemos un modelo que funciona, y la capacidad precisamente, y esto es muy importante, de favorecer una nueva cultura, unas nuevas condiciones simbólicas y modos de vida que legitimen ese cambio y que lo potencien. Y ahí la alianza social es clave, es clave. Pueden parecer a veces cosas simbólicas y bonitas, pero no lo son absolutamente transformadoras. Nosotras, cuando empezamos este proyecto, de golpe, el tejido social, la ciudadanía, nos pasó por delante, porque cambiamos la agenda y la gente dijo, ¿me han cambiado la agenda? Pues me voy a subir en esa agenda, me voy a sumar a esa agenda. Y de golpe en Barcelona teníamos un proyecto que se llamaba el Bicibús, que era autónomo, absolutamente nada organizado desde la ciudad, donde padres y madres en 10 escuelas diferentes, en 10 barrios diferentes, lo que hacían era ir en bici al cole, pero disputándole al coche, sin tener guardia urbana que los protegiera, sin tener nada, meterse en una calle Aragón, meterse en una calle Intensa, meterse en una calle Valencia y decirle al coche, un momento, que ahora vamos nosotros. Y niños que iban, bueno, que pobrecicos, pedaleaban de aquella manera, ¿no? O sea, que no había forma de garantizar que aquello fuera una cosa fluida y rápida, ¿no? O sea, al contrario. Entonces los coches, claro, al principio reaccionaban pitando, enfadados. Y luego, pues eso empezó a convivir y cada viernes a las 8 de la mañana eso convivía y funcionaba. Por tanto, esa iniciativa, que es una nueva práctica comunitaria que precisamente lo que permite es que se haya construido una resiliencia al cambio político y que hoy ningún partido político, ningún juez pueda deshacer ese proyecto, porque se han recurrido todos estos proyectos, pero no se pueden deshacer porque ha nacido esa dimensión cultural del deseo, Hay que apelar al deseo. Hay que apelar a un deseo de querer poder vivir en esos espacios, que no es un capricho, que un capricho es imaginarnos que podemos construir la vida en Marte, que un capricho es coger un avión para hacer viajes de 20 minutos 30 veces al día, como hace Taylor Swift. Eso es un capricho. Que lo que nosotros reivindicamos es la verdadera libertad de poder desear vivir mejor, ¿no? Y por tanto, desde la viabilidad, desde el reconocimiento, desde un modelo, ¿no?, que sirva para el resto y con esa estrategia multinivel que no solo explique que es viable, sino que es deseable y que es asequible, que lo podemos conseguir con un conjunto de políticas que no solo va al espacio urbano específicamente, sino que mejora nuestra calidad en lo laboral, en lo vivencial constantemente, porque el transporte público es gratuito, porque las casas son más baratas, porque compramos comercio de proximidad y la alimentación también está más a nuestra mano. Por tanto, pasando un poco del no se puede hacer nada al deseamos ese cambio y lo hemos hecho posible. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Abrimos turno de preguntas, como todos los días. Recopilamos unas 2 o 3 y dejamos responder. Hola, buenos días. Muchas gracias por las 2 intervenciones. Me han parecido muy interesantes y se me ocurren muchas preguntas, pero voy a haceros una cada una. Intentaré ser breve. Sobre la intervención de Laila, desde mi punto de vista, y quizás es una percepción mía, pero existen 2 tendencias. Por un lado, yo siento que hay una tendencia hacia un mayor individualismo cada vez, y de hecho me sorprendía cuando decías que hay que repensar los cuidados porque hay cuestiones que son de amistad básica, como ayudar a un amigo cuando está enfermo. Yo no veo tan claro que en la sociedad ahora mismo estemos tendiendo a que eso se refuerce, ¿no? Entonces, por un lado está como tendencia al individualismo y por otro lado como un aumento del autocuidado, ¿no? Y que dedicamos mucho tiempo libre a
ir al gimnasio, el skincare y este tipo de cosas que cada vez van ganando espacio en el reparto del tiempo. Y cuando estamos hablando de esta gestión del tiempo, me parece muy interesante lo que planteabas, ¿no? De esta externalización de una forma un poco más colectiva de determinadas tareas de cuidados, pero cómo podemos hacer para que esa externalización no acabe en una dedicación de más tiempo al trabajo productivo o al autocuidado, en vez de, bueno, pues desde mi punto de vista, al cuidado de lo colectivo, de todas estas dependencias comunes que tenemos y en el fondo, pues también a la lucha del cambio climático, ¿no? Por volver al tema que nos trae aquí. Y luego para Janet, muy interesante la reflexión sobre lo que podríamos hablar de las consecuencias de la gentrificación verde, ¿no? Y hablabas de las medidas que hay que tomar para evitarlo. No sé si me he perdido alguna que hayas mencionado sobre lo que se pudo hacer en vuestro proyecto, por si nos podías comentar si hubo algunas medidas, sobre todo para los vecinos, y bueno, y en todo caso, ¿cómo crees que se podría abordar esto de forma generalizada en todas estas zonas donde se están produciendo envejecimientos urbanos, etcétera? Gracias. Muy buenas. Me han encantado las dos, o sea, de verdad, enhorabuena y gracias por explicarnos. Y sobre todo me gustaría, una pequeña reflexión, intentaré ser breve, pero bueno, sí, yo conozco bien el proyecto de Superillas. Enhorabuena por atreveros a hacerlo, porque no siempre es fácil, ¿no? Y no todos los ayuntamientos se atreven. Y yo creo que es una conexión perfecta entre lo que comentaba Laira y lo que se plantea con las superillas, ¿no? Yo ayer en la cena te comentaba que las superillas es recuperar el pueblo o el barrio, es recuperar el espacio común y comunitario, en el que poder externalizar esas cosas donde la tribu, la comunidad se encarga de vigilar conjuntamente, de aportar colectividad, de liberar de obligaciones productivas y reproductivas, ¿no? Y introduce otras obligaciones, que son las comunitarias. El hecho de tener que relacionarte con tus vecinos, el hecho de, ¿no? Entonces, recuperar ese espacio en unas ciudades que lo que han hecho es individualizar, despersonalizar, quitar la identidad de pertenencia a un lugar, ¿no? Nos metamos en un coche porque nos lleva a otro sitio, pero no sabemos de qué sitio somos. Vivimos en una colmena de un montón o en una zona en la que hay muchas casas iguales, en la que la mía no tiene ninguna identidad con respecto a las demás. Mi calle no se diferencia en nada de otros lugares, ¿no? Entonces me parece súper bonito y me parece interesantísimo a la hora ya de recuperar no tanto el tema del feminismo como la reivindicación de un colectivo que ha estado y que está, ¿no? Infravalorado por la sociedad, ¿no? Sino una forma de equilibrar y de recuperar ese espacio en el que todos podamos ser iguales, ¿no? Entonces, enhorabuena por las superillas, enhorabuena porque ojalá desde el territorio, como bien dices, se recupere eso, ¿no? Y me parece que es una forma de combinar. Gracias. Lo primero, muchísimas gracias, qué dos pedazos de charlas, la verdad. Nada, para Laila, una pregunta, quizás lo has comentado porque he llegado un poco tarde, pero me parece que es un planteamiento como súper necesario, tiene mucho de provocador para el estándar del ecologismo convencional, pero a la vez, ¿cómo incorporas esa parte de duda o sospecha respecto a la deseabilidad de nuestras propias pulsiones comunales? Y no solo porque estemos configurados de una manera neoliberal que muchas veces nos hace tener una especie de anticuerpos a lo comunal, sino, por ejemplo, porque tenemos ya una experiencia histórica larga. Y yo estoy pensando, cuando hice mi tesis doctoral en Cuba, la gente tenía una especie como de fobia a lo comunal le recordaba algo negativo de lo que huir y había una sed de individualización, ¿no? Que yo creo que de alguna manera, igual no del modo liberal clásico, pero tenemos que intentar encontrar una especie de síntesis hegeliana un poco rara que no sé por dónde está. Y a Janet, darte las gracias y qué envidia. O sea, qué envidia, porque yo no sé por qué tipo de mal de ojo histórico la capital de España no es Barcelona, porque es que somos una anomalía en todo Occidente, ¿sabes? ¿Dónde está nuestro Nueva York? ¿Dónde está nuestro Berlín? En Barcelona. Entonces, bueno, ojalá más
temprano que tarde podamos imitar lo que habéis hecho y esa escalabilidad de la que hablas. Sí, contestamos. No sé. Sí. Sí, claro, lo de la amistad, ¿no? Yo no creo que, claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, era un poco más para ilustrar la idea de cómo se ha dado de sí el concepto, ¿no? Cómo significa como casi cualquier cosa, con lo cual es poco útil políticamente. Pero claro, yo sí creo que vamos, que la tendencia es la que has dicho, ¿no? De la individualización, ¿no? Incluso esta perversión ya del autocuidado, que en realidad es en su versión capitalista, que es la que se está vendiendo, no es comprar cosas y consumir, ¿no? Y hacerte pues, lo que has dicho del skincare o ir a que te den un masaje, pero siempre pasa por más consumo, ¿no? El aumento de niveles de consumo y aumento de compra, ¿no? Claro. Lo que decías de convertir trabajo productivo, o sea, trabajo reproductivo en productivo, claro, el problema, o sea, es el movimiento, ¿no? O sea, pero claro, la ventaja yo creo es que cuando se hace eso, simplemente es mucho más eficiente. O sea, entonces reduces tiempo también, ¿no? O sea, muchas cosas que se hacen individualmente y si se hiciesen colectivas se tardaría mucho menos en hacerse, ¿no? Y aparte también, con esto que decía de la Expo de Suburbia, ¿no? Y todo este modelo suburbano, claro, este modelo lo que hace también es, el ama de casa es una consumidora. O sea, en ese momento en Estados Unidos, o sea, lo que se hace que estas mujeres, o sea, y la publicidad, en la Expo se veía muy bien, la publicidad, los programas de radio, de televisión, que hacen es empujar a estas amas de casa a un consumo altísimo que antes no se tenía, ¿no? Porque los hogares tienen que estar también perfectamente decorados, a la moda, ¿no? Entonces, en todo ese modelo, en todo ese modelo de privatización de los cuidados, ¿no? De trabajo reproductivo, hay mucho de consumo desaforado, ¿no? Y ya desde el principio está ese interés. Entonces, se hace también mucho más eficaz, ¿no? Cuando se saca, cuando se comunaliza en el modelo que queramos, ¿no? Se hace común, reduce mucho tiempo. Es lo que decía del estudio con la lavandería que ha hecho Joan Banek, ¿no? Sobre cómo lavar un montón de ropa a mano, paradójico, o sea, incluso aunque se lavase a mano, lavar un montón de ropa de bastante gente era, paradójicamente, ¿no? Se tardaba menos que teniendo tú una lavadora, cada uno una lavadora, ¿no? O sea, que aunque parece un poco intuitivo, parece que tener una lavadora ahorra tiempo, resulta que se habían dado cuenta que no había ahorrado, ¿no? Ese tiempo. A ver, ¿alguna cosa así más? Claro, lo de como este rechazo de lo comunal, creo que has como contestado tú, ¿no? Claro, esta síntesis que necesitamos, ¿no? De que lo comunal sea deseable sin que cómo acabar con ese imaginario de que eso nos supone la pérdida completa de la individualidad, ¿no? O, claro, esto creo que es mucho trabajo de construcción de imaginario, ¿no? Creo que aquí pues igual el ámbito cultural puede hacer mucho, ¿no? Y lo teórico, o sea, porque claro, es también, aquí pasa, o sea, aquí la primera reacción cuando dices eso, ¿no? Pues esta idea de las casas sin cocina, que obviamente en manos de Juan Roch es horrible, pero que igual en otras manos no está tan mal. La primera reacción es el cierre defensivo, ¿no? Es el capitalismo que profundiza en la alienación de un área concreta de mi vida, entonces cerramos el estado de alienación anterior. Pero no somos capaces de imaginar o de poner imaginación radical para pensar que igual el estado anterior, que era que cada uno cocina en su casa y romantizar las croquetas de mi abuela, también era un problema ya, ¿no? O sea, claro, probablemente es mejor que Juan Ross trayéndote la bandeja de Mercadona, pero es que también lo de antes tampoco estaba bien, ¿no? O sea, con esta especie de eso, ¿no? De cierre defensivo de lo anterior, que es como... Uf. Y claro, hay mucha gente, por ejemplo, cuando se critica a la familia, ¿no? Sale como la familia como institución, ¿no? Y como los problemas que tiene. Y
Y la esfera doméstica y como esta distinción, esta idea de que las casas sean lugares tan cerrados, ¿no? O sea, que sean lugares tan cerrados donde a la calle, ¿no? Como, claro, hay a todo el mundo hay como una primera cosa defensiva, ¿no? De que como parece que quieres decir que no tienen que querer a su abuela, ¿no? Y es como... No, es que la cosa es que no solo tienes que querer a tu abuela, sino que a lo mejor puedes querer a 10 abuelas más. ¿No? O sea, no es un recorte de tus afectos o una pérdida de tu individualidad o de las relaciones que ya tienes. Es que a lo mejor podemos aumentar eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que también venimos de la inercia que venimos, del contexto en el que venimos y estamos peleando con lo que peleamos. O sea, que es una escala muy grande. Entonces es un trabajo... pues eso, que se puede hacer poco a poco y que también cuando se baja a la práctica de esto, ¿no? De los ayuntamientos, claro, choca mucho más que la teoría todo es mucho más bonito, ¿no? Pero claro, yo creo que también siempre, o sea, el trabajo político, ¿no? Es un poco mantener las dos visiones, ¿no? O sea, hay una visión de horizonte, ¿no? Hacia el que se camina, aunque nunca se llegue, y luego también está el pragmatismo, que no hay que abandonarlo tampoco, ¿no? O sea, pero creo que las dos cosas son combinables, ¿no? Y que de hecho tienen que trabajar juntas. Y para crear esa deseabilidad, ¿no? Y acabar con esta cultura de la resignación, también del cinismo, ¿no? Como que está súper instalado. Y bueno, estaba hablando mucho. No, yo la verdad es que en relación a esto, recuperando lo del tema de Suburbia, es que me parece, es una expo, fue increíble, precisamente porque una de las cosas que también ponía, que además yo creo que es que ahora mismo en la estrategia de Trump está recuperar ese modelo, ¿no? Ese lifestyle dream, ¿no? Que es como el suburban lifestyle dream, ¿no? Que es un poco esta visión, esa manera. ¿Por qué? Porque es a través de esa dispersión en la que tú puedes instalar una cultura del miedo. Es desde ese momento. De hecho, al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa en esos ámbitos urbanos dispersos, en esas suburbias, es la construcción de búnkers antinucleares individuales. Contra toda la tradición de lo que habían sido los búnkers de protección, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, que eran espacios colectivos, que luego se recuperan también para la propia comunidad, ¿no? Como elementos de construcción de identidad, ¿no? Y de usos comunitarios. Entonces, claro, es un mecanismo que a la vez, claro, es el diseño precisamente de ese modelo urbano basado en el hombre blanco, cristiano, heterosexual, con coche. Va implícito y con algo de dinero, no digo mucho, con algo de dinero, ¿no? O sea, y claro, desmontar eso necesitas como mogollón de políticas que vayan, ¿no? Yo, por ejemplo, el ejemplo para nosotras más, dijéramos que ha ido a romper también con toda esa lógica del dentro de casa y fuera de casa, aparte de entender el espacio público como una extensión natural de nuestras casas y, por tanto, lo que es privado es político y es público y de hacerlo, ¿no? Como muy evidente en ese espacio público. Aparte de eso, ha sido entrar dentro de las casas y cambiar ese modelo. La vivienda cooperativa, los proyectos de vivienda cooperativa, que han sido muy importantes los que hemos desarrollado estos años, han cuestionado precisamente eso de las cocinas, han cuestionado las lavadoras, han cuestionado aquello que ¿no? Cómo estaba definido, replanteado eso, no solo en clave género, sino en clave familia, comunidad. La importancia de abrir la familia a la comunidad también. Porque si no, solas las familias tampoco sobrevivimos, nos necesitamos en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, jugar con eso, bueno, me ha parecido también una de las cosas muy bonitas en las que hace falta también seguir invirtiendo y precisamente vinculándolo tanto a las supermanzanas, superillas, como al tema de la vivienda cooperativa y tal, o sea, la necesidad de que la Unión Europea apueste por eso y de hecho ha apostado, o sea, de los pocos ámbitos en los que sí que hemos visto una determinación por parte de la Unión Europea, nosotros, por ejemplo, todo el proyecto de las superillas que os he explicado lo ha financiado el 100% los Next Generation. Es así, el 100%. No pusimos ni un euro público del ayuntamiento, el 100%. Entonces, me parece importante, ¿no? Remarcar también ese tipo de propuestas y poder
hackear precisamente esas convocatorias que presenta la Unión Europea, que igual en ese momento no se planteaba que pudiera, ¿no?, estar financiando un proyecto tan anticapitalista como Superilla, pero que lo ha acabado subvencionado al 100%, ¿no? Y que ahora lo ha premiado como el mejor proyecto de arquitectura de toda Europa, con el premio de la nueva Bauhaus. No, es una cosa de reconocimiento permanente. Pero creo que, esto lo hemos hablado a veces con diferentes personas, ¿no?, que ocupan algunos cargos en Europa, la idea de que la mejor defensa, ¿no?, el mejor modelo de defensa de Europa es esa construcción de un modelo alternativo precisamente al de Estados Unidos, que luego pasa por políticas industriales, que pasa por muchas otras cosas que lo hagan viable y sostenible, ¿no? Pero que empieza por las ciudades, que hoy las ciudades tengan que ir a Europa a decirle, oye, por favor, prohíbe los pisos turísticos de una vez, prohíbelos, que no dependa de la voluntad política de cada Estado-nación y de cada ciudad alternativa, porque al final son grandes plataformas internacionales que juegan al monopoly con nuestras ciudades como terreno, ¿no?, para ellos de juego y para nosotros de malvivir. Sobre la gentrificación verde, ¿no?, un poco la receta, ¿cuáles son las propuestas que hemos planteado? Claro, nosotras, como la intervención no era una intervención puntual, hicimos 4 ejes, pero el objetivo era hacer 21 ejes, 21 plazas, porque de cada intersección surge una plaza, ¿no? Donde antes había un cruce de coches, ahora son plazas públicas, verdes, con juegos infantiles en una zona donde no las había. Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Una intervención también global de toda la ciudad, con básicamente 2 elementos. Los planes de usos que explicaba para intervenir en la primera parte, ¿no?, del cambio del mercado, que son los bajos comerciales, y evitar la sustitución, ¿no?, esa gentrificación básica, la sustitución de unas actividades comerciales del día a día, tipo librería, tipo una mercería, tipo una pescadería, por actividades puramente turísticas, ¿no?, que es lo que pasa, que mayoritariamente son bares y restaurantes, también hay que decirlo, porque tampoco es que sea una cosa muy elaborada, nueva, que hay, pero lo mayoritario, que es lo que había pasado históricamente en Barcelona, en algunas calles donde se había pacificado un poco. Lo que había hecho o eran calles, ¿no?, tipo las del centro, como puede pasar aquí en Madrid también, ¿no?, esas calles del centro que se llenan de franquicias de ropa y de marcas low cost, o bien de grandes cadenas de restaurantes modernos donde puedes comerte una tostada con aguacate y un té matcha. Sería como Entonces, evitar eso de forma clara, porque además es también qué modelo de alimentación. Té matcha y aguacate, he dicho 2 grandes elementos de alimentación autóctonos, ¿no?, de producción propia. Claro, y eso es lo que está proliferando en todas nuestras ciudades, ¿no?, y que está pues también poniendo encima de la mesa eso. Entonces, planes de uso y luego vivienda, claramente. Claro, en vivienda no tenemos todas las competencias porque no podemos regular el precio de la vivienda. Por eso batallamos porque hubiera una ley de vivienda a nivel de Estado que ha llegado tarde y con agujeros importantes, pero está y es importante y se puede ejecutar y hay cosas y se tiene que poder modificar y mejorar, ¿no? Por ejemplo, prohibiendo el alquiler de temporada o reduciéndolo a prácticamente nada, pero sí que nosotras aplicábamos la política de suelo, lo que he explicado, el 30%, esa medida del 30% evita, o sea, es la medida política, urbanística, contra la especulación que en Barcelona ya tenemos, porque evita que cuando un fondo de inversión compra un edificio entero, lo rehabilita, pueda vender todas las viviendas resultantes de esa gran rehabilitación a precio de mercado libre, porque le establece un límite. El 30% tiene que ser a precio asequible. Es venta, sigue siendo venta, porque no podemos intervenir en que sea alquiler, pero sigue siendo venta, pero le pones un límite, ¿no? Y bueno, eso ha sido el mal. Los foros de inversores en Barcelona, o sea, de donde salía mi nombre, evidentemente el de Ada Colau también, ¿no? Pero permanentemente era, por favor, eliminar esta política. Y para su sorpresa, ha pasado todas las pruebas del algodón a nivel jurídico. Entonces, no han podido deshacerla por esa vía. Y políticamente ahora el Partido Socialista ha intentado deshacerla, pero tampoco lo ha conseguido porque nosotras, evidentemente, no hemos estado de acuerdo y hemos conseguido que la organización social la defendiera como una medida, seguramente el elemento que teníamos más factible ahora para evitar esa especulación. Y el tanteo y retracto. El tanteo y retracto para mí ha sido como uno de los mecanismos en materia de vivienda más bestias porque hemos podido interceptar directamente el mercado a precio de mercado.
que ese es el problema, que cuando hay un intercambio, ¿no? Cuando hay una compraventa, una operación privada entre dos privados, informa a la Administración y entonces la Administración tiene un mes para ejercer ese derecho preferente de intercepción y de, por tanto, descartar esa compraventa y te lo quedas tú. Pero claro, pagas el precio pactado. Y ahí es donde tienes que escoger bien las operaciones, donde tienes que saber, porque se han hecho operaciones para que el ayuntamiento picara y pagara más precio, ¿no? El mercado siempre está ahí todo el rato, ¿no? O sea, innovando para que tú caigas, ¿no? Y que entonces tú también tienes que estar todo el rato. Es agotador, pero compramos 1.600 viviendas gracias precisamente a la medida del tanteo y retracto. Yo creo que esas son las que intervienen en el mercado, ¿no? Luego está la política pública de vivienda, ¿no? En el ayuntamiento teníamos 1,5% del parque total de vivienda público y ahora lo hemos doblado en solo 8 años, ¿no? Históricamente solo se habían hecho 7.000, ahora tenemos casi 15.000 viviendas, con la vivienda cooperativa por primera vez que entra en Barcelona con una estrategia con cara y ojos y que, bueno, que va definiendo precisamente que no vamos a rendirnos a ese discurso de la gentrificación verde o de yo no voy a renunciar en mejorar la calidad de vida ni de salud de la gente porque haya un riesgo. Voy a abordar ese riesgo, voy a intervenirlo y voy a intentar presionar también a las otras administraciones. Por tanto, la lógica de la alianza local en esa escalabilidad también me parece como muy relevante, ¿no? Y sobre el tema de la recuperación, ¿no? De la idea de barrio. Claro, es que es clave, ¿no? Lo comentaba ahora Abel y me parece central porque es la idea de Sardá. O sea, Sardá en su teoría de la urbanización habla de ruralizar lo urbano y urbanizar lo rural, ¿no? A mí muchas veces también me han acusado precisamente de eso, ¿no? Yo soy de un pueblo, yo en realidad no nací en Barcelona, yo nací en un pueblo de Huesca, pequeño, y yo recuerdo mi infancia como una infancia feliz. Y cuando yo llegué al Ayuntamiento de Barcelona, la primera legislatura, en una audiencia pública de niños y niñas en un distrito de Nou Barris, un distrito muy trabajador de la ciudad, los niños y las niñas me trasladaron que tenían miedo de jugar a la pelota en la calle. Y yo les pregunté por qué. Me dijeron, por los coches. Y dije, claro. Yo no tenía coches en mi entorno, tenía muy pocos coches, modelo de dispersión, pero claro, no hay una afluencia de 350.000 coches que pasan, ¿no? Cada día no hay 1,5 millones de coches entrando y saliendo de mi pueblo, ¿no? Entonces, claro, y pensé, claro, es que desde esa perspectiva, para mí, hay veces que me lo han dicho como una cosa peyorativa, es que como eres de pueblo, ¿no? Quieres ruralizar, quieres atrasar, ¿no? Lo moderno, el avance, el progreso, cuando precisamente poner la vida es eso, en el centro, no es volver atrás. Yo no voy a hacer una apología de que vivir en los pueblos es una cosa maravillosa, ¿no? A mí me encanta vivir en la ciudad y creo que tenemos que seguir avanzando y utilizando la innovación urbana para todo, pero creo que hay que garantizar la vida en las ciudades y no pensar que es una cosa que va aliena, ¿no? Que es una cosa individual, que es una cosa... Y si eso es ser pueblerina, pues con mucho orgullo, ¿no? Entonces, pero recuperando precisamente ese orgullo que planteaba el propio Sardá, que también era de pueblo. ¿Alguna pregunta más? ¿Una pregunta más? Dos. Y nos quedamos con estas dos, si os parece, porque son menos 25. Muchas gracias a las dos, Laila, Janet, muy interesante. Voy a intentar ligar. Bueno, ahora estamos obsesionados con el tema de la alimentación y de hecho con vosotros hemos estado siempre pensando y un concepto que, bueno, con el tema de que ayer se hablaba con Juan del tema de la agroecología y de potenciar eso, cuando vas a hablar con ellos siempre es compra pública. Porque sería como algo que dispararía la cantidad de agroecología que pudieras hacer y de proximidad. Y con vosotros siempre habíamos hablado del concepto de cantinas populares, también justo ligando con el tema del ecofeminismo. Y bueno, quería que me habláis un poco de esta idea, porque en Barcelona yo creo que tal vez podría funcionar un sistema en el que hubiera una cesión pública y que después hubiera un planteamiento cooperativo. En Sants seguro que sí, no sé si a nivel de toda la ciudad estaría bien pensarlo. O tal vez hacerlo privado y que fuera beneficiario, pero que hubiera una subvención. No sé qué modelo podría funcionar, pero creo que podría ligar muy bien esto de sacar unas horas, sacarlas a un cuidado para una estructura externa que esté planteado desde un planteamiento social, pero que sea popular y que sea un espacio que, bueno, no sé, que tal vez ahora hay un momento interesante para plantear esto otra vez. Y agroecológico. Gracias. Bueno, lo mismo que todos, estamos muy contentos.
Y además esto de que hayáis decidido hacer un pase privado solamente para nosotros, los privilegiados que estamos aquí un domingo, realmente esto es lujo asiático, ¿no? Que hagáis esto. Así que genial. A ver, y yo solamente una cosita que es diferente, porque trabajando en Andalucía muchos años, temas que ha planteado Laila, nos lo hemos planteado no como programa, sino como supervivencia. Es decir, Jimena de la Frontera, gestionado por un ayuntamiento progresista con un alcalde muy tal. Y dice, Juan, tenemos un problema muy importante con una serie de gente que no puede pagar mes tras mes la electricidad ni nada. ¿Qué hacemos? Digo, no podemos estar. ¿Cuál fue nuestra solución? Analizar todos los consumos y cuáles podíamos colectivizar, hacer comunitarios, como tú querías. Y efectivamente nos salían las cuentas muy claras. También es verdad lo que ha dicho Emilio. Uno de nuestros problemas era el antídoto en las familias, ¿no? Es decir, para ellos era vivido como una especie de elemento paso atrás. ¿Por qué? Porque todavía quedaba muy reciente el mundo de supervivencia comunitario andaluz, desde los patios de vecinos, de tal, vivido como algo que había sido superado con tener una mini casa, que es una jibarización de la vivienda de clase media, que es lo mismo todo pero pequeñito, lo cual es un absurdo extraordinario. Pero era la gran aspiración. Entonces había que hacer un trabajo muy importante de decir que es que cocinar, lavar, comer juntos era un elemento tal. Cuando es de supervivencia hay una posibilidad. También trabajamos en las 3.000 viviendas, en la Chanca, es decir, barrios todos extraordinariamente interesantes para trabajar con la supervivencia, no con el programa de la deseabilidad. Entonces, la pregunta concreta es, además de estudio, que me has citado uno que por supuesto pediré, pero ¿qué sabemos sobre experiencias? Porque la idea tiene todos los ingredientes para ser muy buena desde el punto de vista de quien lo necesita. Otra gente puede elegir, pero quien lo necesita es una solución extraordinariamente buena. Pero si tenemos algunas experiencias más, las que tuvimos en Andalucía, no puedo ahora mismo andar presumiendo de ellas. Si fueron bien diseñadas, estuvieron suficientemente apoyadas por una serie de factores que no voy a entrar ahora. Ahora mismo no puedo decir, pues tenéis que ir a las 3.000, venid conmigo, porque si no, no vayáis. Y vamos a ver esto, vamos a ver lo otro y tal. No lo puedo hacer, pero si hay experiencias sería muy importante que las conociéramos. Claro, sí. De hecho, las experiencias que hay vienen de gente que lo ha hecho por necesidad. O sea, digamos en la reciente, no para irnos a hablar de los años 30, ¿no? Y vienen también de la teoría, ¿no? Pues vienen mucho de los feminismos negros, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? De cómo ellas se organizaban pues porque no tenían, por ejemplo, porque eran madres solteras, muchas madres solteras, ¿no? Y cómo comunizaban trabajo reproductivo, cuidados de niños, porque era una forma de sobrevivir. O sea, era la forma que tenían de sobrevivir. Entonces, claro, esta cosa también de la supervivencia, el problema un poco que tiene, o sea, yo creo que sí que es interesante tirar por ahí, pero claro, el problema que tiene un poco es que lo que nos encontramos es que en cuanto esa persona mejora un poco su vida, lo abandona, porque se relaciona con la pobreza, o sea, cómo hacer que no solo se relacione con la pobreza, ¿no? O sea, pasa con las cantinas populares, que cómo se relaciona con el comedor para pobres. Entonces es como, claro, la supervivencia, o sea, la necesidad me parece como como una puerta de entrada, pero claro, como deberíamos dar algún paso más, porque si no, simplemente como, si no hay deseo, o sea, o si no se construye en algún momento, trabajamos para construir algún momento ese deseo, que eso sea equiparable a una buena vida, lo que pasa es que en cuanto mejora la vida de esa persona, pues lo abandona porque es de pobres, ¿no? O sea, y también gente que no esté en esa situación de necesidad no se va a involucrar ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece eso, ¿no? Como que pasaba, por citar otra vez la tesis de Emilio, con lo que pasó con las bicicletas en Cuba, ¿no? Que cuando no hubo petróleo, la bicicleta bien, pero todo el mundo abandonó las bicicletas en cuanto pudo otra vez usar el coche, ¿no? O sea, entonces, claro, ahí está como esta tensión entre la necesidad como puerta de entrada, pero sí que creo que
como que hay que trabajar para generar también lo deseo y para que eso no se vincule a la pobreza y enseguida queramos abandonarlo, ¿no? Claro, total. Sí, ¿no? Y relacionado con eso y con todo el tema de alimentación, tú mencionabas el tema de Sants, ¿no? Yo creo que Sants ahora mismo se ha convertido en uno de los barrios más deseables de Barcelona, ¿no? De resistencia popular y de alternativa y de proyecto cooperativista en todos los sentidos, que podía ser como una cosa paralelo, ¿no? Que realmente hasta ahora no tenía esa fuerza, pues que ahora mismo hay un deseo, sobre todo de nuevas generaciones, de poder desarrollar ese modelo de vida, ¿no? Y tiene que ver con esa construcción de imaginarios culturales que permitan desearlos, que permitan decir, bueno, es que el modelo cooperativista de vivienda es mejor, el modelo cooperativista de gestión de espacios comunitarios vinculados a la alimentación, vinculados a los cuidados, vinculados a las escuelas, o sea, de empezar a desarrollar como ese imaginario, es que necesitamos acompañarlo todo de dimensión cultural para que sea patrón, para que sea realmente una cosa que la gente identifique, ¿no? Entonces Sants se ha convertido en un lugar que todo el mundo va a Sants, porque es uno de los barrios, ¿no?, con más también innovación, con más actividades, porque ha habido una lucha vecinal que ha conseguido que el patrimonio histórico de ese territorio no desapareciera. Entonces tenemos como espacios como muy referenciales, entonces es muy visible, ¿no? Y mucha experiencia del boca a oreja, ¿no?, que se va compartiendo y que se va poniendo encima de la mesa. Precisamente sobre el tema de la alimentación, más allá de la práctica de barrio concreta o de la experiencia específica, ¿no? Por ejemplo, en Can Batlló tenemos una cantina, ¿no?, que aún no sé, es una gestión, una concesión pública, pero que realmente tiene precios asequibles, ¿no?, y que hace como también un trabajo comunitario muy bonito. Más allá de eso, yo os recomiendo el último estudio, bueno, ya no sería ni el último porque no paran de sacar estudios sobre alimentación, de Hidra en relación a... están a tope con la alimentación. Hidra es el Instituto de Recerca Urbana de Barcelona, seguro que los conocéis. Entonces, están haciendo muchos estudios de alimentación, pero hay uno en particular que además hemos trabajado conjuntamente porque yo, aparte de ser concejal en el ayuntamiento, hago de vicepresidenta de Acción Climática en el área metropolitana de Barcelona y les encargué precisamente un estudio para ver las potencialidades del sistema de distribución a través de Mercabarna. Y, por tanto, entendiendo Mercabarna como el elemento, ¿no?, a partir del cual podíamos transformar todo el sistema de alimentación, dando peso a lo agro que existe, ¿no?, al espacio agrario que existe en la propia área metropolitana, región metropolitana, y a la vez jugando con los mercados municipales, ¿no? Tenemos una red de distribución que porque estamos comprando permanentemente, importando la mayoría de los alimentos que se distribuyen allí y no estamos dando, no estamos aunando todas esas lógicas. ¿Por qué hacía eso? Porque, por ejemplo, en Barcelona, en los últimos 8 años, lo que habíamos hecho era pensar cómo las escuelas también podían ser el elemento detractor y, por tanto, esa compra pública que hacíamos desde las escuelas la linkamos también a alimentación sostenible y saludable. Y hicimos la Carta de Alimentación de Barcelona, fuimos la capitalidad de la alimentación europea y a partir de ahí empezamos, ¿no?, pues de hecho, con Alberto estuvimos trabajando mucho en ese momento para hacer esa política de poner encima de la mesa otra forma. Entonces, ese estudio me parece muy interesante. Da para mucho rato, pero creo que es una buena forma de utilizar esas infraestructuras de las que disponemos, que son públicas, ¿no?, y que no están al servicio de lo público, y poner en evidencia que lo que necesitamos es que tengan esa acción pública clara. Vale, pues lo vamos a dejar aquí por ahora. Muchas gracias a las dos, Janet, Laila, y nos vemos en media hora más o menos para la conferencia de clausura. Muchas gracias.